dijeron que según el judaísmo y la cábala no podías consultar a un astrólogo y que eso incluso está prohibido en la Torá. Pero eso no es así. Lo primero que debes saber es que para la cábala la astrología influye pero no determina la vida de una persona. Esto significa que puedes tener cierta predisposición, pero en definitiva eres tú quien decide qué curso de acción tomar porque tú tienes libre albedrío. Entonces, repito, la astrología influye pero no determina. Hay muchas formas de acercarse a la astrología. Si la miramos desde un punto de vista más bien limitado, se trata de la organización de los astros del sistema solar. Esta es una visión, digamos, astronómica. Pero en la astrología, igual que en la cábala, hay varios niveles de interpretación. La aproximación judía a la astrología dice que los astros son el reflejo de la creación divina. Podemos decir entonces que en este ámbito de estudio cabalístico, quien tiene ciertos conocimientos astrológicos comprendió que más allá de los astros hay algo superior que los sostiene. Pero si nos referimos al concepto vulgar de la astrología, vamos a encontrar un enfoque pagano, horoscopero y adivinatorio que no es tema de Kabbalah. Al elevarnos un poco más allá, tenemos una interpretación sagrada de la astrología, ya que si los astros son el resultado de la creación divina, estamos hablando de materia sacra. Algunas personas que desconocen, malinterpretan o mal traducen los textos indican que un judío practicante, y mucho menos un aspirante de cábala, no debe acercarse a la astrología. En realidad, en el Tanaj no hay expresas menciones que prohíban la astrología propiamente dicha, que se la suele confundir con adivinación. Si vamos a la historia, por ejemplo, los cabalistas astrólogos eran respetados en todo el mundo conocido, incluso en las cortes reales, no solo por sus conocimientos místicos, sino también porque la astrología era vista como una ciencia legítima y crucial para la política, la guerra y los eventos sociales. La influencia de estos sabios iba más allá de los límites religiosos y eran consultados por monarcas en toda Europa. Mucho antes de esto, los babilonios y los griegos armaban sus estrategias militares basados en la astrología, por ejemplo. Así los soldados de signos de fuego iban a la vanguardia por el coraje, la iniciativa y la acción directa. Los signos fijos mantenían la posición y la resistencia, mientras que los mutables, con su capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios y pensar estratégicamente, eran los encargados de decidir el curso a seguir de la guerra. Para los cabalistas, los astros no solo influyen en los eventos terrestres, sino que también son manifestaciones del orden divino que conectaban los mundos, tanto superiores como inferiores. Entre los cabalistas astrólogos podemos mencionar a Abraham ibn Ezra, que escribió tratados de astrología como el Reshit Jochma, el principio de la sabiduría, donde une la astrología con principios cabalísticos. Al rabí Abraham Abulafia, figura máxima de la cábala profética, que es reconocido por su enfoque en la meditación cabalística, asociando letras hebreas, cosmogonía hebrea y su influencia en la vida humana. El rabí Moshe Cordovero, todas sus obras mencionan aspectos astrológicos como parte del orden del universo. El rabí Menachem Azaria de Fano, que fue un reconocido astrólogo cabalista que integró elementos astrológicos en sus enseñanzas, viendo a los planetas y las estrellas como canales de energía divina. También el rabí Abraham Zacuto, quien creó las tablas astronómicas de navegación y predicción astrológica que utilizó Cristóbal Colón durante sus viajes. Hay muchos más, pero no quiero dejar de mencionar a Yehuda ben Moshe Cohen, que fue médico y astrólogo en la corte de Alfonso X de Castilla, Alfonso el Sabio, quien redactó junto a otros las Tablas Alfonsíes, un tratado astronómico y astrológico que reflejaba el conocimiento cabalístico judío. En el Deuteronomio está escrito taxativamente, y esto es lo que se considera en el judaísmo avodah zará o idolatría, que está prohibido recurrir a adivinos, hechiceros y convocadores de muertos. No habla de astrología específicamente. En épocas bíblicas decir astrólogo era decir caldeo.
ese pueblo había desarrollado mucho la ciencia de la astrología y de la astronomía, que estaban unidas en un solo cuerpo de conocimientos que después se separó. Abraham, por ejemplo, el primer hebreo, vino de Ur, que se hallaba en Caldea, y obviamente tenía enormes conocimientos astrológicos. El judío, como descendiente de los caldeos, heredó esta tradición astrológica, pero con un fundamento diferente. El caldeo idolatraba a los astros y el judío dejó de lado la idolatría por los astros al considerarlos la creación de Dios. Lo que se rechaza es en hebreo la magia negra, la hechicería, que es aquella que está relacionada con energías bajas o demoníacas. Como nada de esto se trata de brujería ni magia, te hago una llamada a la acción para que te suscribas al canal, le des un toque a la campanita, pero mucho más importante es que me dejes un like, así YouTube entiende que mis videos te gustan y te los muestra más. Si vamos a las fuentes, en el Talmud dice, y cito textualmente, aquel que supiere calcular, habla de cálculo y no de adivinación, la órbita de los planetas y los solsticios. Si no lo hiciere, es que no ve la creación de Dios. Y agrega algo más, porque este es el conocimiento que tiene que demostrar ante los pueblos. ¿Cuál es el conocimiento que tiene que demostrar? Precisamente el conocimiento de los astros, el cálculo de las órbitas y el cálculo de los solsticios. Es decir, que en la antigüedad, ya en la época talmúdica, la astrología era considerada un conocimiento sagrado. Cábala y astrología están íntimamente relacionadas incluso en su práctica, ya que desde la cábala teórica a cada sefirá del árbol de la vida se le atribuye un planeta. Pero en el contexto judaico y cabalístico llegamos con los planetas hasta Saturno o Biná, porque se trata de los 7 planetas visibles a simple vista, sin aparatos ni telescopios. Hasta allí, explican los cabalistas, llega la influencia de los astros hacia la Tierra, cosa que además sigue la línea del Sefer Yetzirah. Horóscopos diarios, eso sí es abodá zará o idolatría. En cambio, si se hace un estudio personal, la hora de nacimiento, el nacimiento de los padres, el lugar, entonces ya tenemos parámetros precisos para definir qué energías estaban operando sobre una persona en particular en el momento que nació y de acuerdo a esas energías, de qué manera esa persona puede llegar a desarrollarse. Así como el análisis de sangre es individual, el análisis astrológico tiene que ser individual, me decía mi profesor de cosmogonía hebrea, David El Nekabé, con su inconfundible pipa y que hacía los cálculos a mano y la geometría planetaria, con un libro de logaritmos de vencijado. Al poco tiempo aparecieron los programas informáticos de astrología y en muchos casos los errores de cálculo, porque en ese momento nadie había avisado a los muy inteligentes programadores que en distintos países del mundo a lo largo de los años se había cambiado la hora por el ahorro energético, entonces las cartas natales salían mal. En fin, la astrología era un componente común en las vidas de las comunidades judías antiguas y de ninguna manera era ignorada. Al avanzar la historia, se separó la astronomía de la astrología, que fue absorbida por la Cábala. Tengo la esperanza de que los actuales astrólogos sigan reconstruyendo lo que se ha perdido entre reglas y elitismo intelectual. Desde usar la astrología para determinar cuándo extraer poder de los planetas para cumplir con ciertos fines, o para mirar hacia adentro y encontrar aspectos psicológicos para ayudar a la humanidad. Así el Ari, el rabí Itzhak Luria, el más importante de todos los cabalistas teóricos de todos los tiempos, en su libro Es Haim decía: el alma humana es influenciada por las estrellas y los planetas, pero está destinada a superar su efecto a través de la conexión con la luz divina. La astrología nos muestra el potencial del alma, pero nuestra misión es elevarnos por encima de los dictados del destino y alcanzar la unidad con el Creador. Nos vemos en el camino. Y aquí te dejo otros 2 videos relacionados de mi canal.